Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? Bueno, sigo sin ser Jabel, no sé dónde está el botón. Si me quieres cambiar el nombre como cada vez, podemos empezar por ahí. Venga, nosotros podemos cambiártelo. Buenos días, bienvenidos, Jabel, y a todo el mundo que se ha conectado. A Cariña, Joao Carlos, Joao, Jackie, Pedro y el resto del equipo. Si quieren poner las cámaras, por lo menos para saludar, sería genial. Jabel, entonces te voy a cambiar por Jordi. Venga, Jordi. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Bienvenidos todos a este es el primer webinar del IPFA, la Asociación Internacional de Festivales de Fotografía, que algunos ya nos conocéis, otros no tanto. Como esta es la primera actividad que hacemos abierta y libre para todos los fotógrafos, también queremos hacer un poco de presentación de lo que va a ser, de lo que es el IPFA y de lo que va a ser la actividad de hoy. Esta es una actividad que comenzamos ahora y que vamos a hacer cada 2 meses y es darle la oportunidad a los miembros de la asociación de presentarse, de contar cómo son sus festivales, sus convocatorias, sus intereses, de qué manera un poco funcionan los festivales. Y es una manera también entre todos de empezar a pensar y reflexionar sobre los festivales y es también una excelente idea para los fotógrafos y fotógrafas de todo el mundo de poder encontrar y conocer otros festivales. Como bien sabéis, en el mundo hay más de 1000 festivales de fotografía, la cual cosa es una locura, pero nosotros estamos encantados de intentar coordinarlos y también de difundirlos, que se sepa que hay esa diversidad y que los fotógrafos tenemos esta gran oportunidad de mostrar nuestro trabajo en tantísimos festivales como hay en el mundo. Antes que nada, quiero agradecer a los participantes en el webinar de hoy, Karina y Gina. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias, Pablo. Gracias por el espacio. Gracias a vosotras, que vuestro encuentro va a Gracias. realizarse este año, el primer encuentro latinoamericano abierto de colectivos fotográficos. También felicitar y agradecer y bienvenir a Joao Carlos de F262. Buen día. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Y Enrique, que me parece que ha tenido una llamada de emergencia. Ahí está volviendo. Hola, Enrique. Y Jackie de su equipo, que están hoy con nosotros también, miembros del INFA, y que ha sido un placer conocerles este verano. En Barcelona también han sido parte del encuentro. Así que encantados. Les quería presentar también de parte de nuestro equipo, porque a veces me ven a mí solamente o ven solamente a Laura, pero tenemos un equipo también de 5 personas trabajando para hacer todo esto posible tanto aquí como dentro de comunicación, producción y diseño. Así que muy encantado hoy de nuevo y como casi siempre de presentar a Laura con nosotros, la codirectora del IPFA. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Y también a Pedro, Hola, muy buenas a todos. nuestro políglota necesario en todas las reuniones. Si alguien tiene algún problema de traducción del turco al portugués, Pedro va a saber resolverlo. Así que nada, muchísimas gracias. Pedro, por acompañarnos también. Si tienen cualquier pregunta, ya saben, la pueden poner en el chat y cuando vayan terminando las presentaciones iremos preguntando. También les pido a los participantes, tenemos 3 festivales y tenemos hasta las 9 en punto sí o sea, tenemos 1 hora y media entre todos. Tratemos de estar entre 20 y 25 minutos presentando, así también dejamos tiempo para las preguntas y también intentemos responder a cómo hacemos las convocatorias para los artistas y cómo funcionan un poco nuestros festivales para que la gente también se lleve una idea clara de cómo y cuándo pueden formar parte de vuestros festivales. Así que nada, para comenzar quería mostrar la página web del IPFA, que tiene su versión nueva que hemos terminado ahora de presentar en septiembre gracias al diseño de Laura. Nosotros somos la Asociación Internacional de Festivales de Fotografía, ¿vale? Estas son imágenes del encuentro. Aquí pueden conocer a todos nuestros miembros, ¿vale? Tenemos miembros, 65 miembros en los 5 continentes del mundo y estamos muy contentos de tener esta diversidad de festivales. En esta sección pueden conocer a todos los festivales activos, el calendario completo de festivales en el mundo y la lista de festivales inactivos. Hay 775 festivales en nuestra base de datos y casi 400 festivales inactivos. Después también pueden leer el primer informe sobre los festivales. Es el primer escrito académico que se hace nunca sobre todos los festivales basado en la información de 215
festivales que nos enviaron su información para poder hacer este informe que se presentó en Barcelona este verano y que también ahora estamos en un tour visitando distintos festivales y que tenemos la posibilidad, hemos tenido la posibilidad de presentar este informe en distintas ciudades del mundo. Hemos estado en Estambul, hemos estado la semana pasada en Albania, este fin de semana vamos a Bucarest a presentar el informe también y nos queda Bratislava, París y otros festivales más esta primera parte del año, así que estamos difundiendo un poco este pensamiento sobre los festivales. Son 120 páginas, quiero admitirles que no es de lectura fácil, pero que si os interesan los festivales realmente hay muchísima información. Bueno, el resumen de lo que fue el primer encuentro y la agenda donde están todas las actividades que tenemos del IPFA. Entonces, cosas que les quería mostrar a la página de los miembros, nos da muchísimo orgullo tener tantos miembros, somos la asociación más grande en el mundo con la cantidad de festivales que tenemos. Por ejemplo, aquí pueden ver, por ejemplo, el festival Le Pont de Mens, un festival en Bélgica que son partes también de nuestra asociación y que formarán parte del premio IFA. Aquí pueden ver el logo, la ciudad, las ediciones, las páginas, el Instagram, el email, descripciones, imágenes y también si tienen convocatorias abiertas, ¿vale? En qué momento van a poder vosotros enviar vuestras propuestas para formar parte de los festivales y también los artistas, ¿vale? Estamos creando un repositorio de artistas que va a ayudar a los curadores también a buscar artistas para los propios festivales. Eso creemos que es una gran oportunidad también cuando tengamos 100, 200, 300 artistas para que los festivales puedan encontrar artistas y es una gran manera de difundir también vuestro trabajo. Y después también aquí tenemos 781 festivales actualmente en nuestra base de datos de festivales activos en todo el mundo, que se puede leer a través de este mapa, que a mí me parece la visualización más locura realmente de la cantidad de festivales que hay en todo el mundo. Y además, gracias al trabajo técnico de Emiliano, los hemos organizado a ver si son bianuales, si son locales, regionales o si son ferias, por el nombre del festival del país o el tipo de fotografía. Esto es lo típico, por ejemplo, que tú haces fotografía de fashion and advertising y quieres saber qué festivales te pueden interesar, ¿no? Entonces aquí rápidamente puedes ver todos los festivales que se interesan en tu tipo de fotografía, cosa que es buenísimo después también para a la hora de que tú puedas enviar propuestas a los festivales. ¿Vale? Esto nos gusta mucho, la agenda, como habíamos dicho. Y también quiero aprovechar para contarles que en Barcelona hemos inaugurado en el mes de septiembre, bueno, en el mes de mayo en realidad, pero en septiembre por primera vez, una galería, ¿vale? Que es la galería oficial del IPFA, de la Asociación Internacional de Festivales de Fotografía. Y ahora mismo tenemos una exposición en colaboración con Festival Focus Award de Albania, donde estuvimos también hace 2 semanas. Es una galería en Barcelona donde todos los festivales del mundo pueden traer sus exposiciones y hacerlas itinerar, moverlas y llevarlas a otro público. Creo que es el primer gesto de internacionalización que necesitamos los festivales, poder mostrar también nuestros artistas. Tenemos la suerte de tener en este momento una colección de 32 artistas de los Balcanes. Después tendremos una exposición organizada con la Bienal Feminista de Italia, con 2 fotógrafas, ¿vale? Una que habla sobre un proyecto de Bolivia y un proyecto de Rumanía. Y después tenemos otras exposiciones hacia final de año. Por ejemplo, tenemos aquí a Joao, que en enero estará haciendo una selección de fotógrafos brasileros, por ejemplo, artistas brasileros contemporáneos. Tenemos una selección de artistas hungaresos también para una exposición. Bueno, vamos trayendo muchas exposiciones que son muy interesantes y esto también se los digo porque este espacio va a ser donde haremos la exposición del premio del IPFA, ¿vale? Esta es una cosa inédita que todavía no lo sabe el público en general, pero que venimos trabajando desde julio en la posibilidad de hacer un premio de todos los festivales, ¿vale? Eso es una cosa que nunca ha pasado y que genera la posibilidad de que tú enviando una sola propuesta, tu proyecto pueda ser visto por 15 festivales al mismo tiempo, ¿no? Esta es una gran oportunidad para que tus imágenes puedan realmente convertirse en internacionales. Es un gran esfuerzo que todos los festivales están haciendo también para colaborar con otros festivales. Entonces, esto va a salir a mediados del mes que viene para la posibilidad para los artistas de sumarse. Estamos resolviendo todos los detalles
y todo, pero que sepan que existirá esta posibilidad de presentarse al premio y habrá 15 ganadores que se presentarán como exposiciones individuales en 15 festivales y después se hará una selección de 50 fotógrafos, ¿vale? Como finalistas que se expondrán por primera vez el 19 de marzo en Barcelona en nuestra propia sala. Creemos que es una gran oportunidad también para que este premio tenga un beneficio concreto y se vea una realización de toda la colaboración que estamos haciendo con todos estos festivales. Así que nada, yo encantado de tener la posibilidad y la suerte de poder dirigir con Laura, Pedro, Emiliano y otras personas de nuestro equipo el IFA y encantado de que tanta gente se haya sumado también en los últimos meses a nuestra propuesta y esperamos que más festivales se sumen hasta final de año. Así que nada, muchísimas gracias. Eso es todo por mí. Vamos a dar la oportunidad y la suerte. Hoy tenemos tres grandiosos festivales, dos de Portugal y uno latinoamericano que reside o va a suceder en la ciudad de La Plata este año. Así que nada, encantados de conocer más de vuestros festivales. Vamos a comenzar con Joao Carlos de F262 y siéntanse libre en nuestro chat de poner todas las preguntas que tengan, todas las dudas, las consultas, que esperamos tener tiempo para poderlas resolver todas. Muchas gracias. Hola, hola. Buenas tardes o buenos días para todos. Pues bien, yo soy João Carlos de Portugal. Perdona mi español, que es más un portuñol, pero voy a intentar que todos los me entiendan bien. Em, Nosotros somos los New Kids on the Block, ¿eh? Tenemos un festival que va a ser la primera festival en mayo en 2026. Y F262 es porque el código de teléfono de esta área te va a acontecer en dos ciudades de la UNESCO creativas, que es Caldas de Rainha y Óbidos. Em, y déjenme, tengo aquí ustedes todos, demasiado eso. Pues bien, entonces, eh, ah, la ciudad de Caldas es una ciudad que tiene más de 500 años. Ha sido fundada por una reina que, por su vez, Rainha Dona Leonor, que ha sido, ha pagado a muchos artistas como el Gil Vicente y Camões, artistas de escrita muy conocidos ahí. La primera hospital de Portugal que trataba a todas las personas ricas y pobres de esta ciudad, ¿ok? Y hay muchos artistas muy conocidos que tienen origen, hay pasado por aquí. Entonces nosotros queremos hacer la tradición. Perdona. Caldes de Rainha y Óbidos son cerca de 80 kilómetros de Lisboa. Y son dos ciudades que me encantan. Mis padres son naturales de aquí. Yo soy, la verdad, americano, nacido en los Estados Unidos, pero he vivido mitad de mi vida aquí. Óbido es una villa muy pequeña, pero que de los sitios más ricos del mundo para estar. Es como todas las calles son como un postal, un postal, un cuadro, porque es muy, muy bonito. Y en nuestra idea es que traer la fotografía para los museos y para la calle también. Las calles tienen una particularidad, que el primer museo, este que está aquí, hecho en Portugal en 1928 como un edificio para ser un museo, es de ahí. El museo eh, Ay, perdona. Yo estaba traduciendo y José Malhoa. El Museo José Malhoa. Y este nuestro mascote es el Zé. Y el Zé es una personaje de 1850 por ahí, de un artista portugués también. Entonces, el tema de este año será Shaping Shores, porque no somos un territorio de las aguas, un territorio que tenemos el barro, es una ciudad muy conocida por el barro y es una ciudad de la creatividad. Entonces, nuestra idea es
un festival que tenemos una parte muy fuerte de la sustentabilidad. Nosotros tenemos una asociación que se llama FSOS, F Stories of Solidarity, que será eh, el brazo del festival que veremos hacer un grant en conjunto con el Vital Impacts de Amy Vital para crear una residencia artística durante 2 años, desenvolviendo toda la historia del territorio, un artista. Entonces, la idea es trabajar el Shaping Shores por todo el festival. Um, un- una de las necesidades que nosotros tenemos es hacer un festival green, sustentable. Y para eso tenemos que el ODS, que son 17 criterios para hacerlo. Y nosotros en este momento estamos en 6. ¿Ok? Y yo creo que yo he hecho un documento para IPFA que creo que se va a pasar por los otros para que podamos todos tenemos festivales un poco más sustentables. Pues bien, y eso, una parte muy importante para nosotros, las colaboraciones. Y nosotros somos miembros del Gallery Climate Coalition. Tenemos también una Brigada del Mar, es una asociación que hace limpieza del territorio, de las playas, y vamos a hacer actividades con ellos. Tenemos también la Asociación Pato, que es otra empresa, otra asociación local, y tenemos también el Rotary Club, que está como un soporte para nosotros localmente. Como digo, no somos un festival que no estamos, vamos a hacer solo el primero en 2026, pero para mí es muy importante hacer el máximo de ligaciones, ¿no? Y por eso nos tenemos como el Instituto Portugués de Fotografía, el instituto más viejo en Portugal con más de 50 años. Tenemos asociaciones locales como el Silos y el Desfoco o la universidad local como es el SAD. Pero también tenemos eh, partners o parceros internacionales. Una de las primeras cosas que he hecho, estamos como parte de la IPFA. Y tiene que ser muy importante hablar con todos vosotros, crear nuevas ideas, y tiene que ser muy importante. Pero por eso, gracias Laura, gracias Pedro y Juan y toda la equipa, porque sin ustedes sería mucho más difícil. Yo no estuve en Barcelona o vivo, pero estuve en todos los vídeos en directo por el orador y tiene que ser muy importante para eso. Con esto tenemos ya un festival hermano, es Lens of the Mens, que vamos a cambiar exposiciones. Somos también parceros con el FEPE, la Federación Europea de Fotógrafos, y vamos a tener la exposición del World Photographic Cup por países aquí, y tenemos también una parcería con la Asociación Portuguesa de Imagen, ¿eh? Pues bien, en mi equipo es muy importante, no voy a hablar mucho de ellos, pero todos ellos son muy importantes. No somos muchos porque todos nosotros tenemos otros empleos y otros trabajos. Y entonces, yo hoy procuré buscar personas que tienen mucha pasión por la foto y por el vídeo. Y la verdad, nos tenemos una parte que se llama Next Gen, la próxima generación, y los más pequeños del grupo es Rodrigo con 20 años y Leonore que tiene 16. Yo espero que dentro de 20, 15 años ella podrá ser el próximo presidente de la festival. Y yo creo que hay mirado por algunos de los vídeos que he visto de ustedes, con las dificultades que los eventos tienen, los festivales tienen, es una falta de continuidad. Que hay una mayoría muy grande que en 10 y 15 años se acaben. Este año es un festival muy grande, muy rico en Francia, que ha terminado, Le Trait de Poitiers,
y porque la persona que ha comenzado estaba como mucho viejo. Y yo creo que sí nosotros tenemos que dejar ya un legado futuro, el próximo. Pues bien, equipo muy grande, yo tengo todo desde em, el persona del webmaster, es una coordinadora del NGOs y los proyectos sociales, todos muy importantes, no hay ninguém que nos lo sepa. Depois, o nosso festival tiene cuatro temas importantes. Yo tengo una idea un poco tonto, que es hacer como cuatro festivales en uno solo. Perdona, tenemos un Photobook Club, un Analog Lab y un Photofilm Fest, que trabajan como cuatro festivales más pequeños dentro del mayor. ¿Ok? En el Photo Film Fest tenemos vídeos, filmes, hacemos películas en exterior, documentarios, tenemos filmmakers, pero fotógrafos también que hacen un poco de todo. Tenemos una parte de exposiciones con open calls, con el público, con exposiciones hechas por convidados por el departamento de curadores y tenemos también el photobook. Y aquí tenemos también una de las ideas, tenemos un open call para dummy books, para hacer un book. Ya tenemos un editor para hacer 262 libros. Es el premio. Um, Aquí tenemos el Analog Lab porque estamos en una era digital, pero el analógico, el película es muy importante también. Y aquí tenemos el Next Gen. Um, ya tenemos algunos nombres importantes ya probados. Tenemos el Amy Vitali, que será uno de los headliners que nosotros tenemos, y tenemos el Nick Brandt. Pero tenemos también un señor que es el Felipe Duarte de los Santos, que es un investigador del clima. Entonces tenemos aquí una variedad muy grande de personas. El Nuno Sá trabaja debajo de agua, pero el George Bacelar tiene un trabajo increíble, es el veterinario y hace fotos de sus clientes y tiene siempre gado como caballos y burros, cosas muy grandes, ¿no? Em, entonces tenemos ya un mezclado muy grande. El Pablo está preguntando siempre sobre la igualdad. Yo creo que en este momento tenemos un número igual de hombres y mujeres en el festival como oradores. Tenemos también un panel de jueces que está también igual. Una curiosidad, yo he convidado a Teresa Freitas, que es una de los responsables por el foto, el street en Lisboa, y ella ha aceptado el convite. Entonces, gracias a ustedes por me prestar el Teresa para el año que viene. Además, estos son un poco de los fotógrafos que tenemos. Y tenemos un montón de premios también, ¿ok? Tenemos open calls en museos, pero también la idea tenemos en la calle, que será muy importante, creo. Tenemos un subtema que es la agua y el ambiente, y ahí creamos un premio para la próxima generación que no se paga. El niños de 5 a los 23 años pueden concurrir y no se paguen. Tenemos un Photobook Award y el premio mejor del festival que se llama el Z Award. Pues bien, el Wikis son también muy importantes y tenemos una comitiva internacional que tiene fotógrafos, pero tiene también editores, tiene también directores de festivales, como tienen también agentes de fotógrafos. Entonces hay un poco de todo, no son solo fotógrafos como jueces de fotógrafos. Pero tenemos algunos lugares ainda por preencher. Y más, yo creo que juntos somos más fuertes y dejo de ya un pedido que estamos procurando siempre más asociaciones, más organizaciones, otros festivales para podemos cambiar, divulgar y aprender. Y es eso. Gracias.
Muchas gracias, Joao, por tu presentación. La verdad, súper interesante todo el trabajo que hacen, todo el equipo que tienen y todas las ideas que nos has estado explicando. La verdad que nos llama mucho la atención y nos gusta ver que nuevos festivales nacen con las ideas claras, también con respecto al género, con respecto a los trabajos, la internacionalización, que para nosotros son básicos hoy en día. Así que nada. Muchas felicidades por tu trabajo y esperamos poder ir a visitarles y ver en el campo vuestro trabajo. Me parece que mejor si vamos con Gina y Karina, que hagan su presentación, así al final tenemos tiempo y volvemos con preguntas también, que sean preguntas un poco generales para todos y eso. Así que bienvenida, Karina y Gina, todo vuestro. Gracias, Pablo. Gracias por el espacio. Y bueno, nosotras vamos a presentar el encuentro latinoamericano abierto de colectivos fotográficos. Entonces, queremos contarles un poco cómo lo hemos venido trabajando y de dónde surge la idea. ¿Me confirmas si lo estás viendo? Ya. Sí, perfecto. Entonces, bueno, nosotros somos principalmente cuatro colectivos, nos reunimos, hemos tenido varios años de trabajo en conjunto y nos reunimos con la inquietud de esta oleada de trabajo colectivo que se ha dado en Latinoamérica desde los años 70. Hemos migrado un poco del trabajo solitario del fotógrafo que busca un poco resaltar su trabajo, tener una gran carrera a un modelo donde aprendemos fotografía y vivimos fotografía de forma colectiva. Esto empieza en los años 70 con los primeros coloquios que se dieron en México y que trataron de unir a América Latina en una voz particular de la fotografía. Ya han pasado varios años y sentimos la necesidad como colectivos fotográficos de tener un espacio de encuentro donde pudiéramos hablar de dónde somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos sostenemos en el tiempo y pues compartir esas ideas, esos aprendizajes. Estamos conformados básicamente por cuatro colectivos: Solipsisar, que está en Ecuador, fotógrafas en el mundo, que está en Argentina, fotógrafas de México y fotógrafas latinoamericanas de Colombia. Entonces nos reunimos ya hace un año y medio a trabajar en esta idea central, que era generar un espacio abierto, un espacio de construcción colectiva, que fuera plural, que fuera horizontal y que permitiera generar esta reflexión y crear a partir de esa reflexión espacios para articularnos entre nosotros. Nacemos de muchas experiencias, hemos tenido muchas exposiciones, nos hemos visto en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en diferentes encuentros, pero nunca nos habíamos encontrado como colectividad para mostrar lo que hacemos de forma colectiva. Entonces, generamos este espacio que se va a llevar a cabo en noviembre en Mar de Plata, del 20 al 23, y va a tener como principales objetivos estos. El primero, fortalecer nuestras redes, el intercambio, el conocernos. Después de hacer ese intercambio, identificar cuáles son las cosas que podemos aprender de los demás para generar estos espacios de formación e interrelacionarnos, poder visibilizar las diferencias de lo que estamos haciendo en toda América Latina. Este encuentro va a terminar con una producción de una memoria compartida. También es un poco lo que acaban ustedes de publicar, pero no va a ser de festivales, sino de trabajo en la colectividad en América Latina. Y, por supuesto, generar estas redes para impulsar proyectos a mediano y a largo plazo en conjunto. Y uno de esos proyectos, por supuesto, va a ser dar la continuidad a este espacio que hemos creado. Entonces, al igual de que todos los festivales, nosotros cuando nos reunimos nos dimos cuenta que teníamos algunos puntos en común que eran importantes trabajar en este espacio donde nos vamos a ver. Hicimos una reflexión sobre qué venimos haciendo como colectivos fotográficos y definimos cuatro ejes principales de acuerdo a nuestras experiencias. Entonces, estos ejes van a ser, el primero va a ser colectividad y fotografía, donde vamos a hablar de modelos de trabajo colectivo,
de creación y gestión de los colectivos y de las estrategias que hemos implementado para que esos colectivos se mantengan y se sostengan en el tiempo. El segundo eje va a trabajar sobre narrativas y memoria fotográfica y tiene como objetivo reflexionar en lo que estamos produciendo como colectivos, qué estamos produciendo, dónde lo estamos visibilizando y cómo estamos guardando esa memoria en el tiempo. Publicaciones, exhibiciones y cuáles son ese aparataje de memoria que estamos construyendo entre todos. El tercero tiene que ver con fotografía y transformación social, uno de los ejes más grandes que tenemos en la colectividad ahorita en América Latina, y es no solo trabajamos nosotros dentro de nuestros colectivos, sino con las comunidades que están alrededor de donde se forma el colectivo. Entonces vamos a indagar aquí de cómo se hace ese trabajo, cómo se hace fotografía con las comunidades, cómo se hace la curaduría, cómo se hace la exhibición, qué espacios se utilizan, ese intercambio y esa transformación que a través de la fotografía se ha logrado. Y el cuarto eje tiene que ver con educación y formación en fotografía. En la historia de la fotografía se aprendía fotografía a través de los maestros, luego llegó a la academia y ahora tenemos esta nueva forma de aprender y es aprender del otro en la colectividad. Entonces aquí tenemos profesores invitados, la gente que está a cargo de los diseño pedagógico de los aprendizajes de la fotografía en diferentes espacios formales y no formales. Y aquí vamos a dialogar sobre cómo se aprende la fotografía hoy y vamos a intercambiar estrategias y metodologías de aprendizaje. Tenemos aquí cuatro personas invitadas con especialidad en cada uno de los ejes, también de diferentes latitudes de América Latina. Está Alexander Koch de Brasil, en colectividad. En narrativas tenemos a Vilena Figueira, en fotografía y transformación Vilena es de Colombia, y en fotografía y transformación tenemos a Fernando Burúa de Venezuela, y en educación y formación tenemos a Carla Guerrero de México. Entonces, cada uno de estos ejes transversaliza todas las actividades que vamos a hacer. Ahorita les vamos a mostrar un poco de lo que nosotros pensamos y de cómo se va a dar el evento. Y la idea era tener no solamente un evento central donde pudiéramos reunirnos con todos los colectivos, sino que entendemos que no todos pueden viajar y estar, pero podrían hacer eventos réplicas en cada uno de sus países. Entonces, en este momento tenemos más o menos 40 colectivos que están activados, 20 van a estar en forma presencial y 20 van a estar trabajando en las actividades en diferentes países, ya lo vamos a ver. Para poder activar también, como decía Joao, necesitamos un equipo. No es un equipo muy grande, pero lo que hicimos hacer fue hacer comisiones de trabajo para que estas cosas pasen en la realidad. Y el primero, que está encabezado por Karina, que es mi compañera, que ya nos va a contar, es todo lo que va a pasar del 20 al 23 en Mar de Plata, las actividades, la logística, los invitados, la feria y todo lo que vamos a tener. Tenemos una articulación regional que está encabezada por nuestras compañeras de México. Ellas tienen como objetivo transversalizar estos ejes en las actividades que van a pasar en los diferentes países. Tenemos, por supuesto, el equipo de comunicación que nos apoya en todo el desarrollo de estas cosas que para todos los festivales y para todos los encuentros es un peso bastante grande. Y aquí les invito a visitar nuestra página, que es elac.com, y está actualizada, están todos los eventos, las agendas por país, los links para los eventos virtuales. Y por último, la documentación. La idea es que al finalizar este evento, a finales de enero, inicios de febrero del próximo año, vamos a tener una publicación colectiva donde vamos a mostrar todos estos aprendizajes en estos ejes en la publicación, y además los colectivos vamos a hacer un manifiesto que se va a desarrollar durante los días presenciales y de manera virtual desde ahora, porque ya empezamos los encuentros previos. Hoy justo después de este tenemos el segundo encuentro virtual, así que los esperamos, son abiertos, son gratuitos. Y pues la idea es, si están interesados en reflexionar sobre la colectividad, la producción, la fotografía, y bueno, sería lindo que vieran también que se está moviendo este tema en América Latina, pues bienvenidos. Em, Aquí está
los eventos que van a pasar en el evento central y para eso quiero invitar a mi compañera Karina para que nos cuente un poco cómo va a ser la agenda y cómo pueden participar de ella las personas, los colectivos que quieran unirse. Bueno, gracias Gina, gracias a todos, IPFA, Pablo, Laura, a todos por este espacio tan importante para cada uno de los festivales que formamos parte ahora de esta asociación. Eh, bueno, Mar del Plata nos va a convocar Fotógrafas en el Mundo, activa desde acá, desde Mar del Plata, y nos va a convocar, voy a compartir. Ah, ¿quieres compartirlo, Eh, Iván? Ya. Perfecto. Vamos a compartir una serie de actividades, eh, entre las cuales están un ciclo de talleres que van a ser de intercambio y que creemos que eso va a ser como el nudo del evento, que es donde cada uno de los colectivos que estén participando puedan contar desde sus experiencias en territorio, eh, enmarcado en cada uno de estos ejes de trabajo, eh, en primera persona, cada una de esas experiencias para poder así sociabilizar no solo lo que han llevado adelante, sino todos los aprendizajes que se pueden transversalizar a través de cada uno de los colectivos que forman parte del encuentro. Creemos que esa experiencia, ese aprendizaje y esa manera de conversar y compartir le puede dar la mayor riqueza a cada uno de los colectivos que formen parte. Nosotros, como decía Gina, tenemos algunos años de hacer actividades y compartir actividades de manera virtual, o de hacer acciones que nos encuentran en distintos territorios, pero no físicamente. Entonces, esta manera de encontrarnos creo que va a ser eh, muy, muy provechosa para todos. En los ejes, en cada uno de los ejes, vamos a tener 3 talleres eh, que van a desarrollarse en 2 de las jornadas. Eh, Estamos convocando a los colectivos que van a estar presencialmente acá en Mar del Plata para que se sumen a ellos. Próximamente estaremos publicando la grilla de los confirmados. Eh, pero eso creíamos que no era solo lo que podíamos compartir, sino que también proponer una feria gráfica y de publicaciones que nos permitiera de alguna manera compartir el material que cada colectivo está produciendo, fotografías, fanzines, publicaciones. eh, entonces, así poder abordar, como resolver algunas cuestiones que a veces son medio complejas, que es el acceso a esas publicaciones de manera física, que quizás se hace como costoso los envíos, difícil los traslados y todas esas cuestiones. Entonces era una buena oportunidad para poder, y además para poder conversar sobre cómo son esas producciones, cómo se realizan, cómo se llevan adelante, cómo se sostienen. Entonces, esa es una de las actividades que creemos que también es muy importante, y que va a tener desarrollo uno de los días del encuentro. Después tenemos también otra de las acciones que creo que es como más de poder empezar a compartir y a cruzar imágenes, que es un intercambio o trueque fotográfico que se va a dar también en uno de los días del encuentro y que nos va a permitir intercambiar uno a uno, cada uno de los participantes de los colectivos, material fotográfico, eh, que a manera de actividad lúdica y recreativa creo que también va a tener su aporte. Y por último, una de las acciones que vamos a llevar adelante y que no solo se va a dar en el evento central, sino que en otras ciudades que forman parte de la red también se va a estar replicando,
que es una salida fotográfica, que es el último día, que va a tener un enfoque particular, eh, y a regreso de esa salida, como comentaba Gina, haremos un resumen de lo que fueron los talleres y trabajaremos en lo que es en la elaboración del manifiesto. Nos parece que esto que les comentaba antes, que Mar del Plata será sede de ese encuentro físico que tanto estamos necesitando desde los colectivos, pero también hay una realidad, es que no a todos se nos hace fácil viajar y trasladarnos. Latinoamérica vive momentos bastante particulares, y esto de la colectividad nos parecía que merecía también tener algunos eventos y encuentros y actividades desarrolladas en cada uno de los territorios de lo que forman parte del ELAC. Y la Comisión de Articulación Regional, que llevan adelante las chicas de Fotógrafas de México, las fotógrafas de México, están coordinando toda esta serie de eventos en cada uno de los territorios, y ya tenemos actividades en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, Chile y en Brasil. Y seguimos sumando, porque como esto es una acción que vamos llevando en colectivo, en conjunto y con mucho esfuerzo, estamos poniendo desde cada uno de los territorios, día a día van apareciendo nuevos intereses, nuevos colectivos que quieren sumarse de distintas partes, entonces ahí vamos construyendo esta agenda, por ahora no está finalizada, pero que eso también nos parece que es una potencialidad, que esto se pueda ir ampliando y construyendo día a día. Y hay eventos de todo tipo, hay charlas virtuales, hay encuentros presenciales, hay universidades que nos están apoyando, universidades públicas, universidades privadas que nos están apoyando en estas actividades. Hay instituciones que están reconociendo lo importante que es esto y están haciendo su aporte y su reconocimiento, no solo desde el decir, sino desde el brindar espacios para que estas actividades se puedan ir desarrollando. Y además, esto que nos permite tener un mapa de colectivos que estamos trabajando juntos en el ELAC, ya no es solo los que vamos a estar en Mar del Plata presentes, sino todos aquellos que forman parte de esta red y articulación. Entonces, como decía Gina, ya tenemos más de 40 colectivos, más de 60 casi colectivos que están siendo parte de esto. Se siguen sumando, seguimos sumando acciones, y queremos invitarlos a todos a que puedan seguirnos en las acciones, acompañar, apoyar, y vernos aquí del 20 al 23 en Mar del Plata, una ciudad que está al borde del mar, que nos va a ofrecer una primavera, principio de verano increíble, así que queremos que el escenario es más que óptimo. Y bueno, los invitamos ahí en la página web, está el link de inscripción para aquellos que quieran participar, que quieran sumarse. Hay distintas formas de hacerlo, para hacerlo presencial, sumarse en los encuentros o como participante, como oyente. Así que bueno, quedan todos invitados. Nuevamente agradecer a IPFA porque estos espacios creemos que son fundamentales para que cada uno de estos colectivos, además de reconocernos entre nosotros, ¿no? Las oportunidades que estas plataformas nos pueden brindar para poder hacer acciones incluso entre festivales. Bueno, así que mil gracias Pablo, Laura, por todo, y
estamos acá para lo que podamos esperar para responder. Muchísimas gracias, Karina y Gina, por el trabajo. La verdad, súper, súper interesante. Nos encanta ver cómo estas agrupaciones van creciendo y creo que nacemos de la misma necesidad, el IFA como vosotros, de juntarnos, de reconocernos, de entendernos, de saber y de aprender. Hay mucho el conocimiento colaborativo que se requiere, como había dicho Gina, también más allá de lo académico, ¿no? Un montón de conocimiento que se aprende compartiendo y haciendo. Entonces, teniendo esta posibilidad real de juntarse o de pensarse y de compartir, creemos que es una excelente oportunidad para ganar. O sea, incluso antes de ir ya hemos ganado en esa sensación de colectividad, en esa grupalidad y de no sentirnos solos. Al final es una cosa que pasa mucho y estamos muy contentos y apoyamos al máximo posible vuestro encuentro, porque es una cosa que va paralela. Quiero decir, nosotros estamos intentando organizar los festivales, ustedes las agrupaciones fotográficas también desde lo colectivo. Creemos que son estas necesidades, por un lado, nacidas de la pandemia, en el sentido positivo de decir, hemos aprendido unas estrategias de digitalización que antes no teníamos, pero al mismo tiempo en un sentido, vamos a decir, entre comillas, negativo, de una necesidad real de volvernos a tocar, de reconocernos como sujetos, ¿no? Y cuerpos. Entonces, sí, siento que la energía nuestra es la misma energía vuestra y por eso nos hace mucha ilusión que lo presenten y acompañar un poco también en la difusión, en lo máximo que podamos, en la difusión de lo que estáis haciendo, porque nos parece muy, muy importante que se sucedan estos movimientos, ¿no? Dentro de la fotografía y empezar a conocer otras maneras de trabajar. Sabes que no es solamente las escuelas o las universidades o los museos o los festivales en nuestro caso, sino también, ¿no? Otras grupalidades de personas trabajando y experimentando la fotografía de distintos lugares. Además, Pablo, creo que hay algo que dijo Joao, que es el tema de cómo sostenernos en el tiempo, ¿no? Y eso también creo que es algo que podemos aprender a partir de las experiencias, porque momentos críticos hemos atravesado todos, donde es difícil sostener, donde es difícil eh, continuar con el mismo, con la misma energía, con el mismo ímpetu. Pero me parece que como algo importante de esto de trabajar en colectivo y entre colectivos, es que en los momentos esos donde lo difícil parece primar, lo otro sostiene. Es ese espacio donde compartimos desde las experiencias, desde el saber, desde lo que cada una va haciendo, creemos que ahí es donde podemos como apoyarnos para continuar. Entonces, eso es lo que nos parece que es como lo que más vamos a poder rescatar de este encuentro presencial, que es indudable que es lo que necesitamos, es vernos a los ojos, es mirarnos y poder decir que todo este tiempo que venimos trabajando juntas y juntos, eh, es porque somos, vibramos en algo parecido, pero además porque tenemos intereses en común, porque hay un montón de cosas, pero el encontrarnos, el abrazarnos, el decirnos, bueno, acá estamos, creo que es parte de eso, ¿no? De también sostener esta red. Claro, Así que me parecía eso. Tal vez genial, las ¿no? respuestas que encontremos en la colectividad sean las mismas que están buscando, como decía Joao, para saber cómo sostener en el tiempo estas iniciativas que nacen, pero necesitan ser relevadas para que en el tiempo se perduren. Entonces, ahí estaremos compartiendo y también asistiendo a los festivales de ustedes, que son una retroalimentación mutua. Genial. Sí, esa es una discusión que nosotros siempre tenemos también con muchos miembros, ¿no? Cómo sostener y cómo trascender las personalidades. Al final, cuando no estemos nosotros, ¿no? ¿Quién va a continuar? Esa es la pregunta constante que tenemos. Y al final, personalmente, yo creo que uno puede hacer una cosa puntual muy fuerte, pero lo importante es que ese golpe siga en el tiempo, ¿no? Para llegar a más personas, para llegar a más generaciones. Entonces, a veces puedes hacer un pequeño degoteo de agua en el mar, pero que sea constante y esa constancia va creando cosas mucho más grandes. A veces que no tirar una gran piedra, ¿sabes? En el agua y que haga una ola. Entonces sí que es importante que ya estén pensando, incluso antes de haber hecho el primer encuentro, en la continuidad,
porque es fundamental. Entonces les quería preguntar si ustedes tienen pensado, si tienen ideas o si se ha hablado de poder hacer este encuentro en el futuro en otro lugar, hacerlo cada 2 años, no sé, ¿qué han Sí. pensado? Bueno, lo que justo esta semana estábamos reflexionando, nos parece que estas iniciativas merecen al menos 2 años de gestación. Llevamos un año y medio trabajando en esta primera y habíamos postulado, habíamos hecho una primera postulación para hacer en México en 2 años el siguiente encuentro. Sin embargo, todo depende de las circunstancias. Como decía Cari, en Latinoamérica pasan cosas todo el tiempo que hace que los lugares se muevan muy rápido o Claro. salgan del mapa muy rápido. Entonces, para responder tu pregunta, sí, cada 2 años tenemos una primera opción que es México, pero pues aquí estamos esperando a los otros colectivos a ver quién se quieren sumar y seguir la continuidad del evento. Claro, no, me parece interesante también que cuando hagan el evento lo puedan hablar, lo puedan dialogar, lo puedan Por discutir supuesto. y lo puedan decidir entre todos también si ese es el recorrido o no y generar esos espacios de discusión con una proyección. A veces si uno va a un evento y no hay una sensación de continuidad, ¿no? También a veces se pierde esa energía. Trabajar con una, aunque sea una básica propuesta de seguir, siempre genera otra energía a la hora de dar una continuidad, digamos. Bueno, pues por Además, eso otra cosa, perdón, Jim. no, solo o sea, para cerrar, la idea del manifiesto colectivo es cerrar manifestando lo que sigue. Entonces, es como tener esa visión de nos hemos encontrado, nos hemos reconocido, pero hacia dónde vamos al mismo tiempo, porque si no se va a quedar en un evento más y la idea es que esto también sirva de legado para los que vienen y los que están empezando y no empiecen como nosotros que empezamos de cero, sino que empiecen con aprendizajes que les permita ir mucho más rápido y mucho más allá. Claro. Perdona, Genial, sí, Cari. sí, no, eso también estamos pensando nosotros con el IPFA y estamos haciendo una mentoría, se los digo solamente como idea, tenemos en 3 meses un encuentro sobre mentorías y la idea es que festivales que tengan un poco más de trayectoria puedan acompañar a festivales nuevos, ¿no? Y haya como esta retroalimentación que igual les puede interesar para que colectivos más consolidados puedan acompañar a colectivos más pequeños o de países más distintos, porque a veces tiene 60 colectivos y a veces es muy difícil hacer un vínculo como concreto, sabes quién va a ayudar a quién y así. En cambio, si tú haces un espacio, generas unos links y tienes un contacto y alguien, tú ya sabes que a una persona en concreto puedes llamar, a nosotros nos parece una muy buena estructura para acompañar también los que tenemos un poco más de experiencia, los que están comenzando exactamente para eso. Porque ese es uno de los problemas que tenemos nosotros mucho en los festivales, que es el recambio generacional. Los festivales mueren y comienzan cada 10 años, entonces cada 10 años empezamos de cero. ¿Sabes? Si es como el día de la marmota, siempre empiezan de cero, de cero, de cero, hay que romper esa dinámica y creemos que con estas mentorías o alguna estructura en la que podamos intercambiar experiencias, creo que es la mejor manera para asegurarnos que los festivales o los encuentros, las asociaciones puedan crecer lo más posible, ¿sabes? Ok, muchas gracias. Super ideas. Bueno, genial, muchísimas gracias. Creo que nos ha llevado mucho a reflexionar y a pensar y esperamos las preguntas de nuestro queridísimo público en breves. Mientras tanto, vamos a pasar a Enrique. Volvemos a Portugal. Enrique, ¿estás listo? Estoy. Muy Ah, bien. También a felicitar a este grupo. Están haciendo un trabajo maravilloso. Creo que la unión hace más fuerza para todos. Y hubiera que tú, Pablo, estabas diciendo unas palabras que hubiera deseado que existiera hace un año y medio, que cuando tuvimos esta idea del festival. Yo quiero hacer una pregunta a todos. Me estoy refiriendo a la mentoría que no tuvimos. Y eso va a ser beneficioso para las personas que están planeando un festival en el futuro y la colectividad. Ah, una cosa que quisiera preguntar al grupo que está asistiendo, si son a festivales más establecidos. Mi pregunta es la siguiente. Yo había diseñado una presentación que estaba más que todo para explicar los desafíos y las soluciones y las preocupaciones que tuvimos cuando montamos este festival. Pero con la conversación, Joao, yo sé que él está en este momento pasando por todo lo que pasamos nosotros. Pero ustedes, la mayoría me imagino que son festivales establecidos. Entonces quisiera que pusieran en el chat si tienen algunos que son nuevos.
porque si todos están ya establecidos, entonces yo creo que va a ser más breve mi conversa. ¿Estás hablando de los festivales que están aquí o estás hablando con De los que ELAC? están aquí en este momento. ¿Cuál es la pregunta de nuevo? Perdona si hay La festivales pregunta que de nuevo es estén. que si están en la misma situación que estábamos nosotros. Este es nuestro primer festival que recién concluimos en septiembre y Joao comienza su planeamiento y trabajo para el festival. ¿Hay otras personas en este grupo que están en la misma situación o todos son ya festivales establecidos? Nosotros No, hay de, hay también, de, Enrique. Ujú. hay de todo. De todo. Ok, entonces tal vez alguna de estas cosas les ayude a los demás. Voy a comenzar con la presentación, ¿pueden verla? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, como muchos de todos los que estamos aquí, esta fue una idea que eminó de ciertos amigos y personas que conocimos durante caminatas fotográficas aquí en Lisboa. Surgió de esas experiencias, la curiosidad y las conversaciones que compartimos, esa iniciativa de organizar este festival de fotografía de calle aquí en Lisboa. Ah, También teníamos, voy a mover esto un momento, ah, que pensábamos que Lisboa sería un fondo perfecto para ese tipo de fotografía. Y a un comienzo yo tenía esa idea, pero unos colegas que se reunieron conmigo han sido realmente las personas, incluso hay una persona aquí con nosotros, Jackie, que él y otra de las personas que encargadas de hacer este trabajo desde el principio fueron instrumentales, Teresa Freitas y Jackie. Am, Ellos no están aquí, pero quería mencionarlos porque sin ellos este festival sinceramente no hubiera ocurrido. Han hecho un trabajo maravilloso. La mía fue solo una idea y proveer un poco de ayuda para ellos. Para el proyecto se llevó. Lo que quería mencionar es que nosotros comenzamos para formar una asociación de fines sin lucros porque teníamos que tener una entidad legal aquí en Portugal para operar el festival. Y como misión nosotros queríamos promover ese valor cultural de la fotografía de calle, construir y fomentar la comunidad de fotógrafos de calle en Portugal y crear fuertes lazos con el resto del mundo fotográfico, que fue una de las cosas principales. También teníamos objetivos que algunos se realizaron, otros no, pero vamos a continuar con esa tarea que es de tener por lo menos representación del 50% de fotógrafos portugueses. También de estimular el ambiente para fotógrafos emergentes y también con fotógrafos que no tienen representación. Am, Repetí esto en este sentido, pero quería mencionar que también uno de los objetivos primordiales de este año de atraer mujeres para nuestro festival, no solo para presentar, pero también para atraer mujeres fotógrafas. Y eso nos ha dado un buen resultado. Voy a dar una información después. Am, Otro de los objetivos era de proveer eventos públicos y gratuitos o de bajo costo, que también lo logramos, que es muy difícil. Queríamos fomentar eso de esa comunidad fotográfica de calle aquí en Lisboa mediante la organización de eventos y continuar esas oportunidades de networking en el futuro con tutoría para personas entre las fechas más allá del festival. Minimizar el impacto del ambiente del festival. Esto Joao mencionó el asunto de sustentabilidad. Queremos también nosotros hacer ese esfuerzo. Es un poco difícil cuando tenemos personas que están viajando de otros países, pero vamos a hacer un esfuerzo también para el asunto de imprimir fotografías. Hay muchas cosas que tenemos que estar conscientes de lo que estamos produciendo. Y otro objetivo es crear un registro visual de Lisboa a través de proyectos relacionados con los festivales de exposiciones y publicaciones con relación al festival. Este, un, yo escuché la presentación anterior de un festival de Holanda que tienen
ellos reciben más o menos 1 millón de euros de diferentes formas para completar ese festival. Atraen más de 80.000 personas. Y nosotros cuando comenzamos este esfuerzo, que formamos esta asociación, nosotros no teníamos idea de cuánta gente íbamos a atraer, pero sabíamos que si poníamos un programa bien formal, Teresa Freitas, que ha participado, es una fotógrafa portuguesa, ha participado en muchos festivales de fotografía, conoce a otros fotógrafos y ella fue instrumental en poner ese programa para nosotros. Yo quería solo mostrarles esto. Nosotros tenemos un grupo que es más o menos 10 personas. Esto que miran ustedes actualmente solamente es el Consejo Formal Ejecutivo y tenemos dos ramas también, que es una Asamblea General y un Consejo Fiscal. La verdad que en la misma gente, el mismo equipo que ustedes vieron formal, que los officers de la asociación, somos los que participamos en todas las actividades del festival. Am, el ejecutivo maneja toda esta situación, pero Teresa, por ejemplo, es encargada del programa de educación. Tenemos un grupo ya que está formado Jack y otros miembros de la Junta para hacer el marketing y las redes sociales. También tenemos un esfuerzo para atraer a socios y patrocinadores para el festival. Y la logística, desde luego, que es algo fundamental para todos. No les estoy diciendo nada que no sepan, pero quería mencionar eso. Este es el resto del equipo. Unos son fotógrafos, otros no son. Pero esa idea entre amigos que teníamos, yo creo que nos dio resultado y esperamos que continuemos con ese esfuerzo. Tuvimos una convocatoria, un open call de mayo al 15 de junio. Estos son los premios que fueron ofrecidos para esa convocatoria abierta. Recibimos más de 4.000 fotografías maravillosas, representando 65 países de todo el mundo. Am, Estas son las fotografías de los ganadores del festival nuestro. Y es notable que fueron 3 mujeres las que ganaron ese concurso para las fotos individuales. Y el ganador de series fue una persona, Chandra Khalif, y excelente fotógrafo. Quería mostrarles un poco de esas fotografías. Y ahora voy a hablar del festival. La promoción fue toda hecha interna. El equipo de marketing hicieron los diseños. Nosotros contratamos a alguien para hacer un logo para el festival. Y este es el programa que fue diseñado. Como pueden ver, fue 2 días, el día 27 y 28 de septiembre, que fueron llenos de programa. Tuvimos talleres, tuvimos caminatas, tuvimos revisión de portafolios y diferentes talks durante el día. Y lo mismo aconteció el día domingo, bien típico de los otros festivales. Les quiero mostrar, y voy a regresar a esto, parte del programa de las fotografías, y voy a continuar a hablar de esto. Tuvimos una recepción el día de la apertura, tuvimos la gran suerte de que Teresa consiguió la Universidad de Lisboa para donar el espacio que fue la Facultad de Bellas Artes de una Universidad de Lisboa. Y tuvimos este evento un día antes del festival, que fue el 26 de septiembre. Am, Voy a continuar a hablar de los siguientes pasos y solo para darles una idea, fue nuestra exhibición. Esta es la exhibición de las series y tuvimos un espacio en la universidad que es una cisterna que nos proveyó un espacio increíble para este lugar, para las fotografías individuales. Desde luego, talleres.
Voy a parar a cierto punto aquí. El video este lo pusimos junto hoy, más o menos de 4 minutos, pero para que se formen una idea de lo que ofrecimos, a dónde lo ofrecimos, quiénes estuvieron con nosotros. Esta fue la presentación de Magnum Photographer Miriam Bolos de ella es de Líbano, y este es Alex Webb participando en esa charla. Este es de Nikita Teryoshin, un fotógrafo ruso que ahora vive en Alemania. Phil Penman. Tuvimos también una feria de fotografía, un mercado de libros de fotografía que fue bien atendida. Y después de eso, las caminadas fotográficas. No se las voy a mostrar todas, pero una idea de lo que aconteció durante ese fin de semana. Los españoles probablemente conocen a este fotógrafo, Pau Buscató, Matt Stewart. Bueno, voy a continuar con la siguiente ah, slide para mostrarles más o menos la... Esto fue uno de las cosas más difíciles para nosotros cuando comenzamos para promover nuestro festival con los patrocinadores o potenciales en esa época, porque no teníamos información estadística de un festival previo, no teníamos historia. Y eso fue una de las primeras cosas que nosotros nos enfocamos de tratar de cuantificar cuántas personas asistieron. Esta asistencia que ustedes miran en este momento fue la asistencia bruta, no es la asistencia neta, porque muchas personas atendían más de una de las actividades que habíamos ofrecido. Pero tuvimos casi 4.300 personas. Tuvimos, para controlar eso, la cisterna, la universidad solo nos permitía que tuviéramos 15 personas a un mismo tiempo para visitar. Por cuestiones de seguridad, no podíamos tener más personas. Entonces fue un poco limitado eso, pero la galería sí podía entrar en cualquier momento. Tuvimos voluntarios que estaban controlando quienes entraban y tomando una cuenta para ellos. En las charlas, todas fueron con registro. Teníamos y un scan para hacer cuando ellos entraban a todas las charlas. Y desde luego todos los talleres, todas las revisiones de portafolios, todos los paseos fotográficos también se registraron. Mencioné de los desafíos que fue la inexperiencia organizando un festival de fotografía, financiamiento inicial. Eso fue una cosa bien difícil para nosotros porque ah, tocamos muchas puertas y teníamos que esperar por mucho tiempo por respuestas para ellos. No teníamos antecedentes para presentar del festival, como mencioné anteriormente, y eso también de obtener confirmación de los fotógrafos y nosotros no tener experiencia fue un poco difícil también porque ellos no podían hacer un commitment sin saber qué es lo que se iba a ofrecer, pero finalmente sí conseguimos ah, unos buenos fotógrafos. El espacio de la galería y para la exposición, eso fue muy difícil porque el plan era de tener esa exposición por un mes. Lamentablemente, la universidad estaba en sesión en septiembre
y solo pudimos obtener eso por el fin de semana. En este momento estamos procurando otro lugar para tener exposición por un mes. Am, una de las soluciones fue de mantener ese equipo fuerte, que las personas adecuadas para las diferentes funciones que teníamos, que conseguimos. Comenzamos ese esfuerzo de recaudación de fondos que fue temprano. Conseguimos un préstamo personal de un miembro del equipo para continuar al principio, más que todo para formar la entidad legal y para hacer el open call. Y eso de presentar y prepararse tiene que ser bien profesional para yo creo que ustedes que han encontrado patrocinadores han hecho lo mismo. No voy a explicar mucho de eso, pero es para encontrar ah, una forma de presentar lo que ustedes tienen como visión de ese festival. Ah, Ahora, después del festival, tuvimos la primera reunión para a tomar el tiempo para evaluar ah, cuáles fueron las áreas que trabajaron bien, identificar las áreas que podemos hacer cosas mejores y trabajar más cerca con los patrocinadores y para el apoyo y recibir también evaluación de ellos para ver qué podemos hacer mejor para el próximo festival. El equipo tiene que decidir también, basado en la experiencia previa, la frecuencia del festival. Yo creo que con el entusiasmo que tenemos, hemos decidido que el próximo festival va a ser anual. Vamos a hacerlo el próximo año también. Ya identificamos las fechas de ese festival y estamos haciendo un plano para el año entero para llegar a esas fechas. Tenemos que identificar también actividades relacionadas con el festival que se van a llevar a cabo entre este festival que terminó en septiembre y el próximo, para que las personas no nos olviden y que no vaya a ser otra sorpresa en septiembre. Oh, ya viene el festival de nuevo. Ah, Tenemos también que reclutar y asegurar los fotógrafos para que participen temprano, porque ellos también están en mucha demanda y queremos también tener un programa muy bueno para el próximo año. Y identificar nuevos socios y patrocinadores, que es esencial. Como todos tenemos ese desafío de procurar fondos para continuar este evento cada año y asegurar el espacio de la galería para la exhibición un poco temprano. Y ya comenzamos a hacer eso para el próximo año. Y estas son las fechas que tenemos programadas para el próximo evento, que sería el 25, 26 y 27 de septiembre del próximo año. Am, Eso es todo y quiero abrirlo para preguntas. Como son ustedes la mayoría ya establecidos, creo que esto no es extraño para ninguno de ustedes, solo para Joao, que está colaborando con nosotros también, y le vamos a ayudar en lo que nosotros podamos, pero quisiera si tuvieran algunas preguntas. Ahí está Enrique, está Jacob de Brasil, están poniendo también preguntas. Si alguien más tiene preguntas, obviamente las pueden poner ahora. Bueno, primero que nada, Enrique, agradecerte por la presentación súper interesante y que haya terminado el festival también hace tan poco, deja todas estas preguntas en el aire, ¿no? Y me parece muy interesante también esta reflexión de cuando se acaba un festival, qué son las cosas que tenemos que hacer y cómo podemos ir aprendiendo. Nosotros, hablo por mí y por Laura, en el Experimental Photo Festival, que llevamos 7 ediciones, nos parece muy importante hacer siempre un balance después de todos los eventos. Nosotros hacemos balance con los trabajadores, con los voluntarios, con los lugares, con la gente de nuestro equipo y anotamos todos, o sea, todos los comentarios de todo el mundo y eso se pone y después también se deja reposar, ¿no? Y siempre 2 o 3 veces al año vamos anotando todas las ideas para el año siguiente en un documento y 2 o 3 veces al año vamos viendo esas cuestiones para ir como intentándolas resolver de cara al año siguiente. Me parece que eso es una cosa importante.
Y por otra parte, nosotros siempre al principio también teníamos la necesidad de traer otros festivales a nuestro festival o directores de festivales para que vivan el festival como público y nos hagan comentarios. Eso creo que es una muy buena estrategia también de cara a que otros directores al final del evento también te puedan hacer un feedback y una devolución de cómo lo han vivido ellos, de que se puede mejorar, de que no, como una manera también de hacer crecer la reflexión sobre el festival. Y por otro lado, una cosa que a nosotros también nos parece muy, muy importante es intentar como tratar al público lo máximo posible como una comunidad, ¿vale? Y esto tiene que ver también con que las actividades que se realicen sean actividades donde pueda venir la misma gente y puedan estar la mayor cantidad de días seguidos juntos. Y donde tú también, aunque sea una entrada gratuita o sea una actividad, una tarea muy barata, puedas tener sus contactos, sus mails, para asegurarte de empezar a generar una newsletter, pero también para poder tener sus números de teléfono y poder hacer un grupo de WhatsApp, por ejemplo, donde tú durante todo el año, cuando vas haciendo actividades, los puedas ir invitando. No creo que esa es una de las preguntas que tú también tenías y una de las dudas que más tenemos todos, es también cómo empezar a solidificar y consolidar esa comunidad, ¿no? Para estar, como tú bien decías, más allá del festival o no, todo el año realizando actividades que tengan una continuidad. Eso nosotros lo hacemos y tú lo has visto también porque lo hemos hecho aquí en Barcelona, hacemos grupos de WhatsApp de todo. Entonces, a partir de esos grupos de WhatsApp, considerando que todo el mundo va a respetar y no va a enviar cada mañana un saludo de buenos días, ya consideramos que cada uno tiene su criterio, pero para tener ese contacto más directo y generar una sensación de comunidad. Eh, Esas son las cosas que pienso, de las cosas que nos estaban comentando. Y después una idea más también que me ha apuntado, cuando tú ponías el tema de los desafíos y las soluciones, una cosa que aprendimos nosotros en el segundo año fue la importancia de los contratos. Al principio a uno le parece que no es tan importante, que todo el mundo es bueno en este mundo y de que todo es fácil y de que todo va a ir bien y de que somos todos amigos. Y al final eso es generalmente así, pero en algunos casos concretos no. Entonces sí que está muy bien lograr en algún momento la profesionalización de los contratos, o sea, firmar contratos no para todo, pero sí para las cosas que tienen que ver con el contenido, ¿vale? Con respecto a los derechos de autor, obviamente, cuando estamos en fotografía, pero también en comprometer, y esto te lo digo como director, no como fotógrafo, que los fotógrafos se comprometan a venir. Porque a veces te dicen que sí a ti, me dicen que sí a mí, y si después les llaman de Nueva York de no sé qué, se van al otro lugar y nos dejan a nosotros dos tirados, ¿no? Entonces, los contratos defienden al fotógrafo de sus derechos, defienden al organizador de las malas prácticas de los fotógrafos y al mismo tiempo defiende a los fotógrafos de los fotógrafos. Esta es una cosa que nos parece muy interesante. Cuando tú haces una actividad, por ejemplo, con tres personas, ¿vale? Y tú grabas, por ejemplo, y no tienes un contrato para grabar, una de esas tres personas hace mal su conferencia, por ejemplo, y esa persona te pide que tú no muestres esas imágenes y tú no tienes derecho a mostrarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No te está perjudicando solo a ti y a tu público, está perjudicando a los otros dos artistas que sí que han llevado su charla de la mejor manera y con respeto y todo, y tú ya no tienes ese material. Entonces, ese artista, entre comillas, vamos a decir, está perjudicando a otros. Los contratos te ayudan a que estas perjudicaciones colaborativas no se sucedan en ninguno de todos los lados. O sea, no solamente hay que hacerlo como director, hay que hacerlo como artista y hay que hacerlo como otro artista. Tiene mucha repercusión. Obviamente eso requiere una formación, una profesionalización, una reflexión sobre la necesidad de los contratos, pero es una cosa fundamental, es una invitación que yo te hago a tener siempre presente. Sí, gracias en parte a ti y a que atendimos en Barcelona también en las reuniones contigo, que aprendimos eso. Fue una de las primeras cosas que nosotros insistimos, tener contratos con los fotógrafos. Ah, unos se tardan más que otros en firmar esos contratos, pero conseguimos tener todos los contratos con ellos. Y claro, como tú dices, es una garantía para ellos, es una garantía para nosotros también. Sí, eso fue bien notado. Tenemos una pregunta aquí, ¿cómo los festivales en general ocurren una vez al año? ¿Cómo hacen para remunerar sus equipos de trabajo durante el año? Una buena pregunta. También, Un segundito, disculpa.
No estoy mostrando la cara porque estoy con gripe. Yo hice la pregunta. Ok, Y chévere. estoy feo hoy, no estoy tan bonito como siempre, ¿no? Entonces, No, disculpa. no te preocupes. No, saludos a ustedes, saludos a todo el equipo de IFA, a quien presentó antes también. Muchas gracias por estar aquí hoy compartiendo. Era una tercera pregunta que va con esto también, a ver si yo después la consigo colocar y no estoy abusando de ustedes, pero se relaciona a lo mismo. ¿Se puede, Pablo? Bueno, lo estás haciendo, quiero decir, has ganado el derecho. Impulsivo. La voy a anotar acá. Si hay tiempo, la haces, si no, tranquilo, ¿vale? Sí, no, por eso, Disculpe, ¿no? anótala ahí y vamos Vale, a vale. ir avanzando sobre estas preguntas que son muy interesantes. La Súper, primera, como decía Enrique, es cómo súper. pagamos Sí. a los trabajadores de los festivales, si es que se paga y cómo se sostiene esa remuneración. No sé si hacemos una ronda rápida de presentaciones para los tres festivales. Entiendo que son Déjame festivales acabar ese nuevos, tema. que no tienen muchísimo presupuesto, pero bueno, ¿cómo están pensando? ¿Qué quieren Sí. hacer o qué han hecho con respecto a eso? Voy a hablar de nuestra reciente experiencia con eso. Sí. Todos los que trabajamos en este festival, todos fuimos voluntarios sin pago, pero nosotros escuchamos también esa conversación en los festivales cuando nos reunimos en Barcelona, que es importante que las personas que están envueltas en esto reciban un tipo de pago. Claro que todo va a depender de cuánto dinero se puede reunir para ese esfuerzo, pero como todos, ellos están gastando mucho tiempo en esto. Nosotros nos reunimos de más de un año para hacer este festival en septiembre, que fue solo 3 días, pero fue increíble todo el tiempo que nos reunimos. Entonces, sí, esa es una de las cosas que tenemos para el segundo año, de incluir en nuestro presupuesto un pago, por lo menos un stipend para las personas que están involucradas en el festival. De lo contrario, para los que están escuchando, me imagino también, o Jacob, que si tú tienes necesidad de hacer marketing y vas a contratar una firma para eso, tú tienes que pagar también. Entonces, yo creo que es justo que las personas que están envueltas en el esfuerzo de poner este festival reciban ese pago que es correspondiente al trabajo que ellos hacen, ¿verdad? Claro. Nosotros, ahora le pregunto a Joao, a Gina y a Karina también, nosotros con el Experimental, para hacer solamente un resumen, por ejemplo con Laura, el primer año perdimos dinero, obviamente había una deuda del festival. El segundo año no me acuerdo si cobramos, no sé, por decir un número, 1.000 euros. El segundo, el tercero, Recuperamos la deuda el sí, segundo y el tercero 1.000, dos algo, mil, tres sí. mil, o sea, se fueron cobrando algo y me acuerdo que en el quinto año, no sé, cobramos 5.000, después 8.000 y ahora en el séptimo año recién podemos trabajar de esto, ¿vale? Pero es una cosa que va profesionalizándose, va progresando, los presupuestos van creciendo, los gastos van creciendo y hay que tener una economía muy equilibrada para lograr realmente no equivocarte con los gastos. Esto sí que es una cosa muy importante y en el caso nuestro, que también lo habíamos hablado mucho en Barcelona para los que estáis aquí y que también responde a la primera pregunta de Joao, de Jacob, no, es muy difícil vivir solo de un festival, ¿vale? Hay muy pocos festivales. Estamos hablando, bueno, de Breda Foto que explicaba antes, Arles, festivales muy, muy grandes sí que pueden tener un equipo todo el año. Pero el 95% de los festivales no, o sea, porque no da, o sea, económicamente no da un festival, no genera la cantidad de dinero suficiente para pagar un equipo de 3 personas o 2 personas como mínimo que tú necesitas para montar un festival profesional. ¿Vale? Ese es un problema de la economía de los festivales siempre. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que planteamos? La necesidad de diversificar los ingresos. ¿Vale? Obviamente, para el festival, generar ingresos públicos, privados y también de sponsors, pero también hacer otras actividades. O sea, no se puede vivir todo el año de un solo festival. O sea, el 95% de los festivales no meten tantas personas, o sea, no meten 10.000, 15.000, 20.000 personas a la que tú le puedas cobrar 50, 80, $100 para que pueda generar un dinero suficiente. Entonces, la invitación siempre es a pensar otras cosas que podemos hacer durante el año vinculados a la fotografía. Entonces, muchos festivales están vinculados a escuelas o están vinculados a museos o están vinculados a otras actividades que te generen trabajo y también dinero durante todo el año. Nosotros tenemos el IPFA, tenemos la escuela de fotografía y tenemos el festival.
Pero claro, eso es una cosa que se va creando con los años. Joao, ¿nos quieres dar tu experiencia o qué han pensado, qué han decidido de cara a la cuestión económica? La primera pregunta esta que hacía Jacob de cara al año que viene. Sí, tú. Joao Carlos. Sí, hola. Pues bien, yo, la verdad, hoy de mañana nosotros estábamos a hablar de eso internamente, que somos todos voluntarios, pero tenemos la conciencia que tenemos que ser pagos y no es fácil. Entonces, la primera cosa yo creo que es tentar hacer lo máximo de contactos eh, localmente para tener menos despesas posible. Por ejemplo, nosotros tenemos una escuela de turismo muy fuerte. Entonces, voy a hacer un protocolo, espero, con la escuela de turismo. Entonces, yo creo que voy a tener un montón de protocolos con toda la gente. Mira, hay un app que te vas a buscar comida después de una cierta hora. Un restaurante se cierra a las 10 y las 11 le puedes ir a buscar comida. Yo he mandado un email preguntando, mire, nosotros tenemos que hacer esto. Puedes ir a ¿cómo se dice? Un hipermercado grande, buscar comida que tiene 2 días de validad. Y yo pensando, mire, yo tengo 10, 20, 30, 40 voluntarios y ya puedo dar algo para comer en el día que están como 10, 12 horas en una exposición, por ejemplo. Um, Otra cosa también creo que este primer año se va a hacer el primero festival se va a hacer muy difícil porque no tenemos números, claro, y no tenemos histórico y no tivemos tiempo para buscar dinero de fondos. Porque hay muchos fondos que yo veo que sí, nosotros tenemos que hacer también la asociación, pero tienes que tener la asociación durante 2, 3 años para ir a buscar muchos fondos. Entonces, yo estoy ahora haciendo la programación de 2026, pero estoy pensando en los fondos de 2028. También creo que es importante, y también una de las conversaciones tenemos ayer y hoy, que, ok, nosotros tenemos 4 meses de festival, pero no es 4 meses, son 4 meses como tenemos una exposición en la calle durante 4 meses, tenemos exposiciones en museos, en galerías, en tiendas, todos los meses, esperemos, pero tenemos que tener otras actividades después para ir manteniendo. Porque como creo que estaban diciendo también que lo haces un festival ahora y tienes monta la televisión, la imprensa, pero para el año o para el otro año no haces nada y estás como esquecimiento. Y es más difícil mantener los sponsors y todo más. Yo como fotógrafo trabajo con muchas marcas, soy embajador con 5 o 6 marcas. Y claro que yo estoy llamando todos los contactos que tengo para pedir favores. Y los favores se van a terminar. Entonces, por eso es importante crear esta asociación y partilhar conceptos, ideas, para crecermos juntos. Yo tengo hay una asociación, otra en Portugal, el CC11, tengo 2 posiciones que ellos hacen exposiciones en Lisboa, en Faro, en el sur, en Porto. Entonces nosotros estamos en el centro, no van ahí. Yo voy a buscar una exposición que ya está hecho, que no tengo que pagar, solo el transporte y lo trago porque tengo idea que tengo que bajar los costos. Pero por nosotros queremos también ser un festival sustentable. Yo tengo algunos oradores fuera que lo digo ya, no te voy a pagar viajes, te vas a hacer un Zoom call, te hables para mi público, lo haces una presentación así y al fin tenemos Q&A con preguntas, con respuestas del público. Y así nosotros te vamos a bajar la pegada
y el ambiente es mejor así. Y estemos, la verdad, haciendo esto, pero también lo bajo los costos que tengo. Sí, 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 claro. Vale, Y perfecto. Karina, Gina, ¿alguna idea sobre esto? Entiendo que vuestra perspectiva es un poco diferente y va circulando y hay mucho trabajo colectivo y mucho trabajo voluntario también, pero ¿qué discusiones se suceden en vuestras organizaciones con respecto a esto? Más allá del Sí. encuentro en concreto, quiero decir. Por supuesto. Hay una ventaja que tenemos nosotros como colectivos y es que como todo el tiempo vivimos en la búsqueda de recursos, cuando nos unimos es una de nuestras experticias. Entonces, siempre somos autofinanciados y sumamos como lo hemos hecho en otras organizaciones que tienen que ver con fotografía. Entonces, por ejemplo, en el caso de Enrique, que ahorita está empezando esto de formar la asociación, lo que te permite es institucionalizar los fondos y cuando institucionalizas una acción, te permite buscar en fondos públicos y privados. Y cada vez que va pasando más versiones de lo que es un festival o una actividad dentro de esa asociación, pues la gente va creyendo más y vas pudiendo acceder a más recursos. Inclusive en lo público, un contrato te lleva a otro contrato. Entonces, yo venía ahorita de trabajar en una asociación de fotógrafos que ya tiene 10 años y para los que empezaron y ¿qué tienen que hacer? Dos cosas, generar hoja de vida y esa hoja de vida es básicamente actividades y recursos y empezar a hacer contratos no solamente con los fotógrafos, sino con otras instituciones, porque eso es lo que respalda la búsqueda de otros fondos en otros lugares, en lo público y en lo privado. Las asociaciones, por ejemplo, tienen estos fondos que generalmente los fondos de asociación son muy pocos porque tú pagas una cosa mínima por ser miembro al año. Entonces hay que diversificar de dónde van a ingresar esos fondos. Y nosotros encontramos una buena salida en la producción de proyectos que no solamente son educativos porque son los que tienen más bajo rendimiento, sino de propuestas y proyectos a entidades privadas y públicas que tienen que ver con arte y con fotografía. Entonces, lo que hacemos es diseñar esos proyectos. Dentro de esos proyectos están los pagos de cada uno por su trabajo, pero hay un fondo que regularmente queda para el colectivo y para el desarrollo de las otras actividades. Generalmente está entre el 10 y el 30%. Entonces, esto de los números hay que meterlo en todas las acciones. Y cuando ya nos reunimos con otros colectivos, pues los otros colectivos nos cuentan cómo lo hacemos y hemos puesto en marcha todo lo que tenemos. Convenios con plata, sin plata. Nosotros tenemos una herramienta que les vamos a compartir. Se llama Trabajadores del Arte, que es una herramienta gratuita. Hay contratos, hay mínimos, hay cosas que se han diseñado para trabajar en colectividad y que puede ser muy útil, porque no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con una empresa privada que con una ONG. Y estos temas financieros para nosotros deben ser muy claros para podernos mover. Es lo que solucionar esto es lo que nos permite mantenernos en el tiempo y poder hacer que otra gente se una a lo que estamos haciendo. Entonces, les voy a compartir ahorita por el chat y no sé si Cari quieres contar algo adicional. Sí, Sí, que, perdón, Enrique. sí, No, la particularidad, como decía Pablo, es que nosotros somos autogestivos. Entonces, eh, independientemente de lo que estemos haciendo, siempre estamos gestionando de alguna manera los recursos para poder hacerlo. Si no, no podríamos. A veces el tema de depender de un sponsor o como decía ya los favores se terminan. Uno puede tener determinada cantidad de conocidos o de empresas que apoyan, pero no, uno no puede recurrir todo el tiempo a las mismas empresas. Entonces, hay algo que es indiscutible, que es que uno tiene que desarrollar la creatividad aún en ese aspecto, mm, en el manejo de recursos. Y también me parece que es algo que el encuentro nos va a permitir, es el de compartir esas experiencias, de qué es lo que funciona, qué es lo que no, cuáles son
los pros y los contras de una u otra acción. Eh, Nos parece que en el compartir todas esas experiencias, como acá, como estamos haciendo acá, como decía Enrique, esto de compartirnos cómo fue el proceso, ¿no? Que nos pasa a todos, nos pasa a todos. O como dijo Pablo, el primer año perdimos y sí, es así. Pero también creo que parte de lo que es el hecho del hacer, ¿no? De pasar de un proyecto a un hecho, ¿no? De materializarlo, hace que uno tenga que dar un paso. Y si a veces ese paso tiene que ver con invertir tiempo, esfuerzo y dinero a veces. Si no, uno se queda solo en el pensarlo. Y me parece que también es parte del proceso del aprendizaje, que el primer año quizás las cosas salen más o menos como uno tenía previsto, el segundo uno mejora en los puntos débiles y va aprendiendo en el caminar. Eh, pero me parece fundamental estos espacios donde uno pueda compartir entre pares las experiencias, porque a veces acortan el camino, ¿no? Hacen que uno no necesite atravesar o caerse en ese pozo para saber qué es lo que va a pasar. Eh, Creo No, que y después también hay cosas que pasan que dependen de uno, que no dependen de uno. Por ejemplo, nosotros cuando comenzamos en enero del 2020, el festival hizo sold out en 4 meses. Tuvimos el máximo de personas todo y después vino COVID. O sea, te quiero decir, y nosotros estuvimos el 2021, el 2022 sobre COVID, trabajando muchas cosas online, empezando nuestra escuela. O sea, no es solamente la evolución, vamos a decir así, debería ser creciente y lógica, pero también pasan un montón de cosas que son ilógicas y para las que uno también tiene que estar preparado y tiene que estar suficientemente abierto a pensar cómo adaptarse a los contextos. En ese sentido creo que es mucho más importante a veces sobrevivir, que eso lo comentábamos al principio también, más importante sobrevivir aunque el festival vaya cambiando y en el momento que pueda tomar la forma que uno cree, ya llegará el momento, ¿sabes? Pero es como esto del COVID, nosotros en ese momento pasamos a hacer millones de cosas online y eso nos ayudó muchísimo. En ese momento era una desgracia porque no sabíamos cómo hacerlo, bueno, no era lo que nosotros queríamos, ¿sabes? O sea, nosotros nos juntábamos por primera vez todos los festivales de fotografía, todos los fotógrafos de fotografía experimental del mundo para juntarnos físicamente, ¿sabes? Y a la semana después eso ya no se podía hacer nunca más, ni sabíamos si se iba a poder volver a hacer. Entonces, esta capacidad de decir, bueno, vamos a salir de ese malestar y de no va a poder ser, y empecemos a pensar qué es lo que sí puede ser, nosotros podemos decirte 5 años después, 5 años y medio después, que somos uno de los 10 festivales de fotografía más grandes del mundo en redes sociales, porque gracias a la pandemia nos reconvertimos y pudimos empezar a trabajar compartiendo fotografías de otro y generando proyectos online como el que estamos haciendo ahora, y eso nos potenció muchísimo. Entonces, si nos hubiéramos quedado en el no hacer o no hubiéramos quedado en el proyecto o no hubiéramos quedado en el esto no genera dinero, no hubiéramos hecho nada de lo que hemos hecho posteriormente. Entonces, a veces hay que estar atento a eso que parecen problemas que pueden ser soluciones, ¿sabes? O dónde se van generando las posibilidades de esos nuevos mundos que van naciendo. Quiero decir, en América Latina la situación económica es la que está, pero eso puede mejorar o puede empeorar. En Europa también estamos con 2 festivales portugueses. Bueno, la situación económica es la que es, pero después puede mejorar o puede empeorar. O sea, hay que estar también presente para la lógica evolución y el crecimiento normal de los presupuestos y del personal, pero también hay que estar preparado para estas cosas que pueden ir cambiando en el tiempo y que nadie nos prepara para eso. Además, en muchos casos también pasa que somos fotógrafos, por ejemplo, lo que empezamos a hacer los festivales de fotografía porque tenemos una afinidad, pero en muchos casos hay que juntarse con gente que no necesariamente son fotógrafos, que son diseñadores gráficos, que son economistas, que son de administración de empresas, que son de marketing. O sea, ¿sabes? No hay que vincular, este es un negocio de producción cultural como cualquier otro, como ir al cine, como ir al teatro. No todos los directores de cine son actores de cine, ¿sabes? O sea, y no todos los directores de teatro tienen festivales de teatro. O sea, hay un punto en el que hay que profesionalizar o donde hay que priorizar nuestra obra, vamos a decir así, como director de un festival, lo que podemos crear
que al final es la creación de una comunidad y de un equipo por sobre la creación de una obra particular, o sea, como artista, ¿sabes? Y creo que esa es una renuncia, Enrique, Joao, que nosotros también tenemos que hacer a la hora de aceptar nuestra profesionalización, que es la renuncia muchas veces de nuestra individualidad como artista y decir, mi obra va a ser el festival, ¿sabes? O sea, lo que yo puedo ofrecer al mundo es esta colectividad, es esta comunidad, es favorecer este crecimiento colectivo y no tanto lo que yo puedo aportar como artista. Y ahí creo que hay una renuncia vinculada a la profesionalización. Y esto siempre pasa entre el primero, el segundo y el tercer año. El día no te da para tu trabajo para cobrar, tu trabajo como artista y tu trabajo como profesional, digamos, de la gestión cultural. Esa creo que es una decisión que hay que tomar y que nosotros lo aprendimos haciendo y que creo que es interesante tener presente también. Pablo, quiero terminar las dos preguntas, si tengo el tiempo. Una es la pregunta de Jacob que dice, ¿de dónde obtener los fondos para las convocatorias? En nuestro caso, nosotros, como mencioné, teníamos el backing de un préstamo de uno de los miembros del equipo y comenzamos para comprar la licencia para el software, la plataforma que nos ayudó para hacer esa convocatoria. Y realmente eso fue un éxito para nosotros porque nos generó fondos suficientes para continuar, nos dio lifeline, se puede decir, nos dio para continuar en ese momento. O sea que para los premios ya teníamos el dinero suficiente de esa convocatoria para poder pagar los premios y después teníamos más para hacer otras actividades. La otra pregunta que está relacionada con eso es con los talleres, con el equipo, materiales y cosas así. Todos los talleres que tuvimos fueron de dos formas. Uno completamente gratis y los otros fueron pagados. La razón por los talleres gratis fue de que nuestro objetivo y misión como asociación es de promover fotografía como un vehículo cultural en Portugal. Entonces, ofrecimos varios talleres, varias caminatas, paseos fotográficos que fueron realmente gratis para la mayoría para alumnos de la Universidad de Lisboa, pero también fueron otras personas particulares. Uno de los patrocinadores fue la Embajada de Brasil. Ellos patrocinaron un fotógrafo brasileño, le pagaron todo lo del viaje, el hospedamiento aquí y los honorarios del fotógrafo para que él diera un taller completamente gratis. O sea que eso ayudó también. Los paseos fotográficos, nosotros teníamos un registro de 2,50 € porque era simbólico. Muchas personas se inscriben y no llegaban, por lo menos tenían ese pago de 2,50. Eso no era para generar ingresos. Lo que generamos de los talleres pagados fue compartido con los fotógrafos y eso fue una fórmula que nosotros negociamos con ellos. O sea, para responder la pregunta de Jacob. La otra pregunta es esencial, Jacob, que tú tengas alguien con experiencia financiera. Nosotros tenemos un contador que es requerido por la ley aquí como asociación, pero eso es algo esencial. Yo tengo esa experiencia de empresas, administración de empresas, entonces ayudo con eso, creamos un cash flow que es esencial para saber a dónde estamos y para dónde vamos y proyectar los ingresos y los gastos del festival. Eso fue crítico para nosotros. Y también tenemos para controles internos, somos tres los miembros del Consejo Ejecutivo que tenemos autorización para firmar con los gastos de la asociación con dos firmas. Siempre necesitamos eso, pero sí es esencial que tú tengas a alguien en tu equipo que tenga esa experiencia financiera para ayudarte con las finanzas del festival. Y tú decías, Enrique, también muy interesante trabajar con diferentes escenarios presupuestarios. Eso nosotros Exactamente. también lo hacemos bastante, o sea, tú calendarizas el gasto, o sea, tú dices, ¿en qué momento tengo que comprar, por ejemplo, las tote bags, ¿no? 2 meses antes del festival.
Entonces tú dices, bueno, esto va a costar tanto si hago 50 o si hago 100. Entonces, si tú tienes un presupuesto general de todo y tú tienes una hipótesis, nosotros hacíamos hipótesis de participantes. O sea, Ujú. cuánto gente creíamos que íbamos a tener. Entonces, si tú tienes 100, puedes gastar una cosa, si tienes 50, puedes gastar otra, y si tienes 150, puedes gastar otra. Y entonces se validaba, digamos, el gasto vinculado con todos los otros gastos, una tabla Excel bastante compleja, que te permitía, según cuánto dinero ibas a tener, cuánto dinero podías gastar y cuánto dinero tenía sentido gastar en una cosa o no. Ahora lo hacemos cada vez menos, pero al principio eso era una ley muy rígida para asegurarnos de no gastar más de lo que teníamos, trabajar con hipótesis de ingresos y con hipótesis de gastos, o sea, pensar todos los posibles gastos que surgen, que a veces son tonterías, pero es eso, que La, tú la no piensas, pero pregunta, al final salen un montón de gastos. disculpa Pablo, Navas también, no, la pregunta básicamente era si disponibilizan eso, si es visible para todo el equipo de cualquiera de los festivales. O sea, se les entrega a final de año, a final de festival, un mes después, dos, qué sé yo, un balance patrimonial, un balance efectivo financiero de todos los gastos a todo el equipo, un documento. En nuestro caso, la sociedad manda. Nosotros tenemos una asamblea general anual en la cual se hacen dos reportes. El primer reporte es un estado de qué aconteció, cuáles fueron las actividades generales, cómo fue el festival, dar el reporte de las personas que asistieron y todo eso. Y el segundo es un reporte fiscal. Si tú recuerdas en la presentación que tenía otro grupo que se llamaba Consejo Fiscal. Ellos internamente son encargados de revisar todos los gastos y corroborar que esos gastos fueron relacionados con el festival y que son propios para el negocio del festival. Y a final de año tenemos una mujer contadora. Ella prepara un reporte que es requerido por la ley aquí en Portugal. Sí, en Buenísimo, España también es excelente. obligatorio. Todas las asociaciones tienen que validar las cuentas Claro. anualmente y tiene que ser votada por la asamblea. Y Y tiene además que ser nosotros, público, porque la bueno, es que figura es de sociedad, pero son dos de la Exacto. cosas sociedad. distintas, eso es lo que quería explicar. Lo que comentaba Jacob y Enrique son cosas secretas, bueno, secretas no, pero son cosas internas, son documentos Internas. internos Sí. de la asociación y nosotros a partir del IFA promovemos que alguna de esa información se haga pública en una página web de transparencia donde se explique, aunque sea a grandes rasgos, cuánto se gasta y en qué se gasta y cuánto se ingresa y en qué se ingresa. ¿Vale? Pueden entrar a la página, incluso la página del IPFA, tiene su propia página de transparencia económica y lo pueden ver, o en la página del Experimental Photo Festival. Nosotros creemos que obviamente hay una obligación legal de hacerlo a nivel interno, pero creemos que es muy importante hacerlo también a nivel externo por el vínculo que generamos con nuestras comunidades. Al principio todavía más, porque las comunidades están invirtiendo dinero en ti también, están haciendo tus actividades, quieren saber cómo funciona tu economía. Y el vínculo que se tiene que generar es un vínculo de transparencia. Y yo te aseguro que cuando tú le das la información a tu comunidad que te apoya y ellos ven en los números las necesidades económicas que tú tienes al principio, mucha gente estará dispuesta incluso a pagar por actividades que no hace, a comprar libros que no lee o a hacer donaciones para sostener el festival. Pero eso se construye sobre la transparencia y sobre informar a nuestra comunidad cuál es la situación real de una economía real, aunque sean números rojos, quiero decir, si ustedes ven ahora la web del IFA, se ve que el IFA cuesta 50.000 euros anuales y que tenemos 5, ¿sabes? Pero no pasa nada. Pero es ser conscientes, explicar y construir un vínculo a partir de eso, no porque somos pobres y estamos todo el tiempo pidiendo dinero, sino porque está bien. La gente tiene que entender que la cultura se la tiene que pagar. Es una parte de pedagogía de la cultura. Y cuando la gente entiende eso, que ir al cine hay que pagarlo, que ir al teatro hay que pagarlo, que hacer una caminata fotográfica o ver una exposición hay que pagarla, mucha gente está dispuesta a hacerlo. Hay que confiar más en nuestro público. Nuestras comunidades nos quieren apoyar. Hay que confiar más en ellos y hay que pedirles. En la medida en la que ellos puedan apoyar, van a apoyar. Buenísimo, muchas gracias. La otra pregunta que existe aquí dice, ¿cuál es el periodo que se toman para preproducir sus festivales?
tiempo antes de que empiezan a organizarlo. El equipo total del festival es permanente o buscan, llegando el momento, gente externa que cubre necesidades no alineados a los fines del festival. En nuestro caso, comenzamos un año y 5 meses antes de la idea a construir el equipo, a reclutar la gente que trabajó con nosotros y ya cerca del festival, las primeras semanas, estábamos pensando de los voluntarios que necesitábamos y tuvimos una parcería con una asociación cultural de Lisboa que nos proveyó todos los voluntarios para el festival. Pero antes de eso fue el equipo, las 10 personas, y tuvimos algunos que comenzaron con nosotros y por razones personales no continuaron. Ellos fueron sustituidos en muchos casos y otras nuevas personas se agregaron al equipo, pero esos fueron los que terminamos, como un año y 5 meses. Y después, Enrique, perdona, ¿todos los meses se siguen juntando, siguen haciendo reuniones, aunque sea online, con todo el equipo? Ahora que ha pasado el festival, ¿qué piensan hacer? Cuando comenzamos, déjame, antes del festival, cuando comenzamos, nos estábamos reuniendo cada 2 semanas. Cuando nos acercamos, que ya era de poner un prospecto para los patrocinadores, para estar haciendo las llamadas, nos reuníamos una semana y comenzamos a reunirnos a principios del año, en enero, semanalmente. Y ahora tomamos un break después del festival, una semana, y ya nos reunimos ayer. Vale, vale. Ya, ujú. Para estar, primero porque queríamos evaluar que cada persona dijera en su opinión, qué trabajó, qué lo que no trabajó, qué podemos hacer diferente. Y vamos a continuar esa conversa y la estamos anotando para tener toda esa información necesaria. Súper. ¿Ya? Joao, Carlos, ¿quieres contestar a esto un poco cómo trabajan con el equipo, si se reúnen, si no, si trabajan todo el año? Bien, yo he acordado un día con la idea de hacer esto y a 3 o 4 años he hecho un primero em, rascuño muy mal para conseguir un grant, un investimiento, pero no he conseguido y lo dejé a la memoria. Y este año, después de ir al Bélgica, he venido el PELT, he visto el evento en Barcelona y el día 15 de agosto yo he comenzado con el nombre y he comprado el dominio. Entonces, yo tengo 2 meses de preparación. Y voy a hacer un festival en mayo del año que viene. Entonces yo trabajo en esto todos los días, más todas las otras cosas. Tengo 3 personas del equipo que hablo todos los días y lo resto, bien, muchos grupos de WhatsApp, muchos emails, muchos CCs y estamos trabajando así. No tengo forma ni método, pero se está haciendo. Todos Por los eso, días pero hay novedades. ¿te gustaría que cuando acabe el festival poder mantener el equipo y hacer el festival anualmente y todo, construir un grupo de trabajo? Anualmente no, la idea es hacer un bienal, ¿Vale? por la dimensión y todo más, y yo he hecho muchas otras cosas, pero yo tengo noción y está aquí Paulo, que está de mi equipo, está el otro João también de mi equipo, están aquí dos de ellos, y estén incansables todos los días. Yo tengo un grupo de facto muy fuerte, pero sé también, como Enrique dice, que yo ya tengo personas que han comenzado y en 2 meses ya he seguido porque no tiene tiempo. Todo el mundo conoce el convite, sí, 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 yo quiero, yo quiero. Después ven que hay trabajo y no es fácil. Sí, Pero claro. la idea creo que es mantener la asociación y hacer muchas cosas. Lo más importante, lo creo, es crear una comunidad local, crear raíces con la localidad. Yo creo, Claro, por ejemplo, para Enrique es más difícil los festivales en Lisboa, porque es más difícil crear una ligación con la comunidad. Es una suerte, yo nunca haría hacer esto en Lisboa y en Porto, pero en una ciudad más pequeña
podemos hacer otro tipo de acciones. Estamos una hora cerca de Lisboa, estamos a 2 horas y media del Porto. eh, es fácil tener todo aquí sin tener que tener los costos y la complejidad de Lisboa. Claro. Por veces hay ventajas así. Vale, déjame entonces que le pregunte a Karina y Gina con sus dos organizaciones también un poco cómo trabajan con los equipos, que tenemos 5 minutitos más para cerrar. Eso, no estamos hablando, me imagino, ya del encuentro ahora, sino también de cómo en vuestras organizaciones, cómo trabajan, si se reúnen semanalmente, mensualmente, todo el año, cómo son esas dinámicas. Para el festival empezamos cada mes, cada 15 días y ahora cada 8 días. Y para las organizaciones, en el caso de la asociación, como hay por estatutos, tienes que reunirte cada mes obligatoriamente. Y en el colectivo nos reunimos cada semana desde hace 7 años y todo lo tenemos escrito y documentado. Así que tenemos 257 actas de reunión. Eso es una cosa súper importante porque Mm, siempre sabemos, alguien hace una agenda, otro escribe y el otro hace seguimiento. Entonces, y nos rotamos. Entonces, por eso cada persona que hace parte del colectivo tiene siempre en la cabeza todos los pendientes. Es como una Claro, estrategia que nos ha funcionado. muy bien. Es- Sí, sí, mantener eso, construir esos equipos y sostener esas dinámicas, súper importante. Karina, ¿cómo trabajan ustedes? Si sois una asociación, no sé si en Perdón. Argentina obligan también al tema de la contabilidad, este que comentaban. Nosotras hasta ahora no somos una asociación, solo somos colectivos sin figura jurídica. Pero trabajamos mucho por acción puntual. A medida que nos acercamos, por ejemplo, ahora tenemos una muestra, una exhibición que ya va a cumplir un mes, o sea que trabajamos por esa acción. Nos ponemos cantidad de reuniones, a veces son online, a veces son presenciales, y resolvemos, incluso para trabajar, para hacer el montaje de la muestra, para preparar las copias, para todo. Eh, y después, por ejemplo, para la revista, que nosotros tenemos una revista digital, dividimos trabajos. Entonces, cada uno se encarga y ocasionalmente hacemos una reunión y resumen de reunión, avance de cada una de las gestiones y se sigue. Pero siempre es por proyecto, por acción. Claro, 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 es que van haciendo más allá de ser un evento grande anual, van haciendo acciones y van construyendo las necesidades, las posibilidades dependiendo de cada uno de los Para proyectos. este encuentro en particular, lo que hicimos, como nos contaba Gina antes, es que cada colectivo coordina una de las comisiones, pero además dentro de cada una de esas comisiones se han formado diferentes equipos de trabajo. Entonces, eh, grupo de WhatsApp, mail y todo lo que fuera posible. Entonces se van llevando adelante incluso grupos con gente que no está en el país, que no está en la ciudad, que no está en el país, pero funciona. Creo que ese también es una de las cosas, como decías vos al principio, que la pandemia nos dio, ¿no? Ese ejercicio de poder llevar adelante cosas a través de la virtualidad que antes, creo que antes, pre-pandemia, no lo teníamos incorporado, por lo menos de la misma manera que lo tenemos ahora. Eh, entonces, ahí también me parece que uno puede sacar de las crisis alguna oportunidad Claro, y aprendizajes de cada uno, ¿no? Y en este caso particular, que es tan complejo, digamos, por la estructura y por la coordinación de un montón de cosas que se van sucediendo, eh, el trabajo así funciona, eh, se activa. Como decía Joe, nos ha pasado también que al principio en la invitación de cuando contamos que iba a ser el encuentro, teníamos muchos interesados. Cuando dijimos que había que trabajar, eh, el silencio fue... Pero bueno, ahí es donde, como te decía yo antes, que donde las fortalezas de estar trabajando juntas, ¿viste? sí, De claro. de no ser individualidades, sino de ser colectivos, hace que uno sostenga desde ahí. Y después
es como un embudo. Gina tiene esa figura del embudo, que como que va de menor a mayor, de mayor a menor, filtra y después comienza de vuelta a crecer, ¿no? Entonces, está bueno que suceda así, porque también trabajar en equipos multitudinarios es imposible. Eh, entonces, lo que queda es lo que realmente se compromete, el que tiene interés. Me quedó algo que lo compartí recién, pero me pareció genial lo de Enrique, esto de decir ser profesional, ser flexible, perseverar. Es como que resume un montón de cosas de todo lo que nos va atravesando. Eh, y yo lo único que le agrego a eso es seguir soñando con estos proyectos que parecen al principio una locura. Seguro que nos pasó a todos que cómo se te ocurre hacer una asociación de festivales internacionales. Y sí, pero está buenísimo, nadie lo hizo, hay que hacerlo. ¿Cómo se les ocurre hacer un encuentro? Y sí, nadie lo hizo antes, no importa, vayamos. Después sí hay que atravesar esto de perseverar, ser flexible ante distintas cosas, ser profesional. Creo que es fundamental eh, poner esa cuota de compromiso y de profesionalidad de cada una de las partes, porque si no es muy difícil poder sostener esto en el tiempo. Y ya no hablo de años, hablo de los meses, de las semanas, ¿no? Me parece que es fundamental. Bueno, Pablo, súper. Pablo, disculpa, porque ya vamos a terminar. Jair tenía una pregunta que creo es importante para Joao y para mí, relacionado, ¿por qué 2 días del festival y él 4 meses? Y si tengo tiempo, puedo responder. Si puedes responder en menos de un minuto, lo puedes contestar, sí. Sí, puede ser 30 segundos. Jair, Venga. la razón por que fueron 2 días fue intencional. Nosotros queríamos hacer un festival de un fin de semana que estuviera lleno de todo ese programa de workshops, talks, de todo eso para 2 días. Ahora que estamos haciendo el análisis y la evaluación de esos 2 días, también estamos escuchando de nuestros fotógrafos que ellos querían participar en las actividades del festival y gustarían tener los talleres antes de esas 2 fechas del fin de semana. O sea, fue intencional los 2 días. Joao, ¿por qué entonces hacéis vuestro festival durante 4 meses? Pues bien, la verdad, en menos de 30 segundos. La verdad es como los 4 meses es la exposición en la calle. Vale. Y en la tercera semana de todos los meses tenemos un fin de semana dedicado a eventos. Es la verdad como 4 festivales en uno solo. Inicialmente yo tenía pensado un fin de semana analógico, otro el Photobook Club y la verdad los 3 días se van a ser una mezcla de todo. Y es eso. También Muy bien. porque, por cómo es importante la comunidad local, la idea es poder hacer cosas, imagínate hacer pinhole con las crianzas en la primer fin de semana y de ahí a 3 meses ir buscarlas y ver los resultados. Es un festival con un subtema, un tema del ambiente y queremos hacer cosas ligadas también al ambiente y la sustentabilidad. Y un fin de semana creo que no eres posible. Bueno, muy bien, Joao, Enrique, Karina y Gina, entonces por estar aquí, todo el público presente y ausente que lo verá posteriormente. Muchas gracias por presentar, la verdad, encantados de verles y de compartir. Nos seguimos viendo en las actividades del IPFA, haremos otra presentación también de aquí a 2 meses y esperamos que Joao, Jacob y Jair también que tienen festivales en la próxima presentación puedan estar aquí también y contarnos un poco de sus proyectos. Así que nada, muchas gracias y mucha suerte para llevar adelante todos estos festivales. Un abrazo grande, adiós, chao, Gracias, chao. adiós.